somos tu voz. Ya está con nosotros el profesor Carlos Calatrava. Él es el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, buenos días, un gusto recibirle y saludarle. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días a todos ustedes, al equipo y a la audiencia. A la orden. Profesor, ciertamente desde 2019, por lo menos, desde esa casa de estudios, analizan cuál es la realidad de la formación de los estudiantes de primaria y bachillerato. El más reciente lo presentaron hace poco y reveló que alumnos de educación media continúan reprobados en materias fundamentales. ¿Dónde están esas principales deficiencias? ¿En qué materias? Además, ¿cómo hacen para hacer esta evaluación? Bueno, nosotros tenemos nuestro CECEL, que son las siglas del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea. El sistema nació como un proyecto de investigación inspirado por nuestro querido y siempre recordado padre virtuoso, en el marco de lo que conocimos como Reto País aquí en la UCAP, para generar proyectos de investigación, vale repetirlo, en función de las necesidades del país. A partir de aquello, nosotros desde la escuela generamos una propuesta de una investigación para crear un sistema de evaluación de conocimientos en línea, y así fue que nació el CECEL. El CECEL no es otra cosa que un conjunto de pruebas de conocimiento, no va a mayor complejidad, solo conocimiento, que tenemos colgada en nuestra página web educacion.ucap.edu.be. Son pruebas libres de primero a quinto año de educación media en 4 áreas fundamentales del conocimiento: matemática, habilidad verbal, ciencias sociales y ciencias naturales, que son pruebas que evidentemente al ser abiertas tienen todo el criterio científico por detrás, de confiabilidad, de validez, de explicación, y mucho más importante que es que todas las pruebas siempre son diferentes, porque ahí jugamos con un algoritmo para que no se repitieran nunca las mismas pruebas. Entonces, con eso nosotros abrimos periodos de toma de data. El reporte que presentamos el lunes 27 de noviembre, hace ya unas 2 semanas, tiene que ver justamente con las tomas de data que tuvimos durante el año escolar 2022-23, y lamentablemente, como tenemos ya unos 3 años haciéndolo entender al país que de acuerdo a nuestra recolección de información y a nuestros análisis, lamentablemente nosotros en Venezuela no es que podemos hablar de ninguna, de poca o de regular calidad de la educación, sino de inexistencia de la calidad de la educación venezolana. Profesor, usted bien lo refiere, desde 2019 han hecho esta medición y también han hecho el llamado de atención a las autoridades para aplicar medidas, planes para tratar de recuperar, ¿no?, la calidad de la educación venezolana. Pero entiendo este año ha habido como un acercamiento con la ministra de Educación. Sí, bueno, mira, para nosotros, y les doy una exclusiva para ustedes. El día de ayer tuvimos un evento acá en la universidad, se llamó Experiencias de Evaluación de la Calidad Educativa, organizado conjuntamente entre nosotros por la escuela y el Observatorio Nacional de la Calidad Educativa, que es una instancia nueva que depende del Ministerio de Educación. El día de ayer estuvimos a 2 manos, nosotros con el CECEL, con los compañeros de Alegría y los técnicos del Ministerio de Educación, hablando sobre el tema de calidad de la educación, sobre mediciones de rendimiento, y contamos con la presencia de nuestro rector y de la ministra Yelitza Santaella el día de ayer acá, donde y ahí va la exclusiva. Parece ser que vamos a trabajar en conjunto las 2 instituciones en todo esto, no solo nosotros, sino el Ministerio a través del Observatorio está jugando una línea bien importante y bien interesante de abrirse a propuestas y a ideas. Evidentemente, se podrán imaginar lo que puede significar para nosotros como escuela decirle a la ministra de Educación y a su equipo que el promedio del año escolar pasado tomado por nosotros en matemáticas es de
con 53 puntos sobre 20 y de habilidad verbal de 8,11 sobre 20. Esto claramente para los que llevan o conducen la línea matriz de las políticas educativas, entiendo que tiene que ser un golpe muy duro, que tiene que ser un golpe muy fuerte, pero que guarda una relación con una toma de información que ellos del observatorio presentaron, que lo llevó el profesor Lenín Romero, que es el coordinador del observatorio, donde hicieron un primer pilotaje de pruebas de conocimiento de tercer y sexto grado, y los números se parecen bastante a los que hemos encontrado nosotros. Bueno, y ojalá eso también haga que se pongan manos a la obra, ¿no? Porque, profesor, a ver, el deterioro de la calidad educativa en el país es una realidad, pero ¿cuáles son las consecuencias de ese deterioro y cómo podemos hacer para empezarlo a revertir? Porque imaginamos también es un trabajo que, bueno, toma tiempo. Resultados no creo que se vean a corto plazo, pero quizás a mediano o largo plazo. Muy bien, mira, lo primero, y esto siempre lo aclaramos cuando hablamos de los datos en CECEL, que el rendimiento estudiantil como estándar se forma por lo menos de 4 cosas: que todas las clases se den, que los profesores den todas sus clases, que los alumnos, los muchachos vayan a todas las clases y que se cumplan con todas las actividades de enseñanza y de aprendizaje y evidentemente con todas las estrategias de evaluación. Eso tiene que funcionar con un mecanismo de un reloj, y si alguno de esos componentes va fallando, se impacta en el rendimiento, se impacta en la toma. Entonces, evidentemente, si nos encontramos con que tenemos ya 3 años por debajo de la nota mínima de corte de nuestro país, que es de 10 puntos y que lamentablemente nos pone un escenario objetivo, real y cierto en la cara, ya tenemos entonces, entendiendo lo que es el rendimiento, los 5 espacios por donde tenemos que comenzar a intervenir. Hay que cumplir con los 200 días del calendario de clases que están previstos no solo en la Constitución, sino en la Ley Orgánica de Educación. Los docentes tienen que cumplir con todas sus jornadas de trabajo, y justamente para que el docente cumpla con todas sus jornadas de trabajo tiene que recibir no solo un salario acorde a su dignísima profesión y a su responsabilidad, como también lo dice la Constitución, sino ese salario pero con un respaldo social, porque yo creo que en este momento, y ustedes como comunicadores creo que lo están manejando con precisión como lo podemos manejar nosotros. Estamos en una época donde los padres discuten las decisiones de los maestros, donde los padres se sienten mucho mejor formados que los maestros, pero no hacen lo mismo cuando un médico les da un mal diagnóstico o cuando un abogado les da una mala noticia. Entonces esa suerte de irrespeto y de falta de apoyo al trabajo del educador ahí está apareciendo. Segundo, generar estrategias de innovación educativa, porque de nada nos sirve seguir repitiendo lo que tradicionalmente hemos hecho y los resultados no los están diciendo, y evidentemente que haya procesos de evaluación que no sea solo medición de conocimiento, sino que vayan apuntando un poquito más a los desempeños. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué estoy aprendiendo para hacer cosas? Eso que denominamos un saber hacer bien, un saber hacer idóneo, que son desempeños que al final no vamos a ver dentro de la realidad de la escuela, sino en la sociedad. Entonces, enfocarnos hacia allá. Evidentemente, como bien menciona, esto es a corto y mediano plazo, pero hay que dar el primer paso en algún momento. Escuchan al profesor Carlos Calatrava, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. El panorama es el mismo tanto en instituciones públicas como privadas. Se mantiene la brecha, se ha ampliado. Y por otra parte, profesor, ¿qué pueden hacer en las universidades? Aunque en este caso le pudiésemos preguntar qué hacen en la Universidad Católica Andrés Bello para paliar, digámoslo así, esa deficiencia formativa que llevan ya los alumnos. Bueno, mira, te lo comento fácil. En este momento, dados nuestros datos, no hay diferencia bien fuerte, bien marcada entre la escuela pública y la escuela privada. Regreso a los números. Si en habilidad verbal teníamos 9,11, las escuelas públicas y subvencionadas están en 8,37 y las escuelas privadas están en 10,15. Y si vamos a matemáticas, que recordemos que tenemos un 7,53 nacional, las públicas y subvencionadas están en 7,26 y las privadas están en 7,76. Donde nuestra data, nuestros números, literalmente, lo que nos están diciendo es que eso de que la educación
privada es mejor que la pública es un mito, es una leyenda acá en Venezuela. Realmente la gran diferencia que están teniendo, dada nuestra información, y eso es un análisis que estamos haciendo nosotros con el CICEL, es que en las escuelas privadas al menos están dándose todas las clases, por lo menos están teniendo clases de lunes a viernes, la jornada completa, no pasando exactamente eso lo mismo en las escuelas nacionales de los 3 niveles, las que dependen del ministerio, las regionales y las municipales, porque evidentemente, como bien sabemos, ya tenemos más de un año con los conocidos horarios mosaicos por la protesta nacional del magisterio. Entonces ahí va quedando la primera pregunta que me hace. La segunda, desde las universidades, y hablo por la mía, donde yo estoy, aquí en LUCAP ya tenemos una larga temporada con estrategias que en algún momento se llamaron el PIVO, el Programa de Iniciación a la Vida Universitaria, que era una suerte de preparación previa antes de comenzar en los primeros semestres. El PIVO dio nacimiento a una iniciativa que está corriendo en este periodo, que es un propedéutico, que es preparatorio para asumir la universidad, y evidentemente eso nos ha llevado a cambiar no tanto las asignaturas de los primeros semestres, sino cambiar el perfil de profesor que necesitamos en los primeros semestres, donde tiene que ser una combinación muy genial entre muchos años de experiencia, pero una sensibilidad especial a lo que nos está llegando a nosotros en la universidad. Te hablo de la experiencia de LUCAP, que es la que manejo más. Entiendo que hay universidades que tienen otras estrategias, como por ejemplo un ingreso por lista, ¿no? Entonces los que van saliendo mejor entran directo a carrera, los que van saliendo más o menos peorcito le genera una admisión con otros mecanismos, y así vamos enseñándonos todas las universidades. Pero realmente nosotros con estos mecanismos lo que hacemos es ayudarte a un aterrizaje a la universidad de la carrera, y ojalá esto se pudiera magnificar y pudiera ser más masivo, pero lamentablemente estamos hablando en este momento de casi 7,5 millones de niños y jóvenes en Venezuela que están reportando estos números, porque aunque nuestra muestra es súper representativa, para este año pasamos de 23,000 registros en unos 16 estados a nivel nacional, y nos da una fotografía dolorosísimamente cierta de cómo está el sistema educativo venezolano. Escuchan al profesor Carlos Calatrava, es el director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, varias preguntas. Nos refiere evidentemente lo que está ocurriendo en materias como habilidad verbal y matemáticas, pero ¿cuál es el panorama en el resto de las materias que conforman el currículo? Además, profesor, ¿es necesario repensar el proceso educativo? ¿Cómo ve usted además ese actual currículo escolar? Bueno, mira, lo primero es que matemática y lengua, que es la que estamos haciendo mucho más pública, son las fundamentales. Si tú no aprendes a leer y escribir y a procesar mensajes comunicacionales, ningún otro saber lo vas a poder justamente asimilar y llevar a un proceso de aprendizaje mucho más profundo. Igual nos pasa con las matemáticas. Si no tenemos pensamiento lógico matemático, no llegamos al pensamiento deductivo, al pensamiento deductivo, al pensamiento hipotético, que es el de la base de la ciencia. Entonces, si estas dos están mal las otras, y se los puedo señalar. Por ejemplo, tenemos un pequeñísimo, importante problema con el área de ciencias sociales, porque desde el año 2016 tenemos un diseño curricular de media que voló las historias, las geografías, y la fusión en una sola materia que se llama Memoria, Ciudadanía y Patrimonio, donde tú no sabes en qué momento es geografía, tú no sabes en qué momento es historia. Entonces los resultados que estamos teniendo ahí son tan malos que hasta estadísticamente no nos da para dar un promedio, pero sí estamos encontrando que no hay comprensión de las preguntas, que no hay, evidentemente, si no hay comprensión de las preguntas porque no hay conocimiento, pero no hay estrategia comprensiva en tu pensamiento para ir descubriendo lo que estás leyendo, ir entendiendo lo que estás leyendo. Y en el área de las ciencias naturales, lo que estamos encontrando es un conocimiento, como decimos en vulgar venezolano, al calete. O sea, no lo sabemos de memoria, arbitrariamente, solo para responder exámenes, pero no entendemos las relaciones causa-efecto, no entendemos la manera, porque la ciencia al final es observar una realidad, explicarla, hipotetizarla, explicarla y comprobarla experimentalmente. Entonces, esa secuencia tan simple de 3 o 4 momentos que tiene que ver con la comprensión científica del mundo no está consolidada, no lo estamos viendo en el área de las ciencias. Y con inglés, que es otra área que tenemos ya unos 2 años incursionando con las pruebas, lo que nos estamos encontrando es el
mismo valor que estamos viendo en habilidad verbal, que estamos viendo en ciencias sociales, pero con una diferencia rarísima. Hay comprensión oral, auditiva. La prueba tiene en algunos momentos unos diálogos en inglés y los muchachos lo están entendiendo. Entonces esto será por los videojuegos, será por internet, será por la música. Ahí tenemos que ir escudriñando a ver, porque hay una muy buena comprensión auditiva de una lengua como el inglés. Evidentemente esto nos pone un diagnóstico durísimo enfrente, no solo de redimensionar los diseños curriculares de media, que bastante falta le hacen, por cierto, bastante falta le hacen, sino también redimensionar el currículum, pero redimensionar la didáctica. Y entonces aquí regresamos al punto de origen de todo, que es el educador, porque de nada nos servirá tener los mejores edificios escolares, la mayor colaboración de la familia, los mejores diseños curriculares y la mejor tecnología, si no tenemos un educador motivado y querido por su sociedad para llevar a cabo esto y para cumplirlo como el país lo requiere, como el país lo pide. Profesor, en medio de ese panorama y de acuerdo con esta medición, ¿habrá algún área en la que sí destaquen los estudiantes venezolanos, que les haya llamado la atención que el desempeño sea mejor, por ejemplo? ¿Y qué arrojó la investigación en cuanto a los docentes, las capacidades de los docentes, hablando en términos pedagógicos, en términos didácticos? Bueno, miren, lo primero es que nos encontramos, por ejemplo, en matemática, está consolidado lo algorítmico, es esto de las propiedades de las operaciones básicas, es esto de cómo despejar una ecuación, es esto de cómo sacar un producto notable. O sea, está eso consolidado, pero lamentablemente es lo único que está consolidado. Entonces, a partir solo de resoluciones algorítmicas, que es aprenderte fórmulas, sin el razonamiento previo para entender lo que tiene la fórmula y lo que implica la fórmula, ahí es donde está lo peligroso. En habilidad verbal encontramos una fortaleza bien importante, que si hacemos una lectura y automáticamente preguntamos, podemos obtener respuestas positivas. Eso en términos de procesos de aprendizaje, es decir, que estamos pasando de la memoria episódica a memoria a corto plazo. ¿Dónde estamos fallando? En el paso de la memoria de corto a largo plazo, que es la que genera recuerdos y todo este tipo de cosas. En el área de ciencia hay interés por la ciencia, no lo podemos negar. Hay unas preguntas en las pruebas de ciencia donde manejan escalímetros, donde te echan el cuento como que se fuera un investigador y tal, como que se fuera un detective, y hay un interés por esto. Entonces, bueno, hay como una velita prendida de la cual podemos hacer un incendio bien importante. Me perdonan la licencia, pero es así. Y en el área de ciencias sociales hay una preocupación por entender lo que pasó en mi entorno. Bien, entonces no es solo la historia por un lado, no es solo la geografía en el otro, sino yo estoy aquí en Montalbán, estoy aquí en la universidad. Bueno, ¿de dónde viene Montalbán? ¿Por qué se llama así? ¿Qué pasó aquí antes? ¿Por qué tenemos una hacienda cerca? Hay una preocupación por indagar dónde estoy, qué ha pasado aquí adentro. Entonces ahí hay unos muy buenos hombros por donde montarnos para comenzar a trabajar. Ahora, esto, cuidadito, estamos en una época, no lo digo yo, lo dijo la UNICEF, donde países como los nuestros en América Latina, los muchachos de bachillerato lo que quieren es ser youtubers, lo que quieren es ser influencers o cantantes de reggaetón. Entonces, ¿cómo jugamos desde el sistema educativo para hacer un match con esos intereses, pero que trasciendan el interés? Porque bueno, yo cuando estaba en bachillerato, yo quería hacer teatro, y en teatrero que yo soy toda mi vida, y hasta dramatizo mis cuentos, y cuando estoy en clase hasta me doy una licencia de medio sexta no, mientras estoy dando clases, pero yo no lo recibí. Yo no lo adiestré, yo no lo pulí. Entonces, evidentemente, tú quieres ser youtuber, tú quieres ser influencer, e entendamos muy bien qué implica esto, qué desempeños hay por detrás, cómo podemos formarte para que seas ciudadano, seas un ser humano integral, seas una persona buena, que es lo que nos interesa, y luego usted decide qué es lo que quieres hacer con tu vida. Me doy cuenta que es un tramado demasiado complejo, que incluye demasiadas aristas, y que al incluir tantas aristas incluye también mucha gente.
Eso quiere decir que los educadores tampoco es que podemos solos, no, a veces nos dicen que nosotros somos héroes sin capa, y está muy bien que nos digan que somos héroes sin capa, pero nosotros también somos seres humanos que tenemos que estudiar, que tenemos que leer, que tenemos que comer, que tenemos que producir, que tenemos que mantener una familia. ¿Bien? Bueno, profesor, le agradecemos muchísimo, es que tenga un feliz día. No, nada, agradecidos a ustedes, de verdad, me tienen a mí y a la escuela a la orden. Ustedes saben que las escuelas de educación no estamos en la mejor época de nuestras matrículas, cualquier espacio donde sonemos, de verdad lo agradecemos infinitamente, porque es la mejor promoción que nos podemos hacer, y más para estos temas. Un abrazo y felices fiestas, profesor. Igual para ustedes, igual, todo lo mejor para ustedes, los suyos, la estación también, y Venezuela toda, porque yo creo que estamos frente a unas nuevas realidades que nos tienen que agarrar completos, alegres y con mucha energía. Un abrazo para todos. Del profesor Carlos Calatrava, amigos oyentes a quien escuchaban, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.